¿ya? A ver. Alejandro Ronaldo Joel. Presente. Almendras Tomichea Abel Darío. No se encuentra. Presente, Antelo, presente, ingeniero, presente. Tomichea, ¿no? Almendras Tomichea. Sí. Tomichea Almendras Abel Atento, Darío. por favor, ¿ya? Gracias. Antelo Benjamín. Antelo Benjamín. Ok. Antelo Córdoba Sir. No se encuentra. Pata Celaya Jorge Luis. Presente, ingeniero. Ya. Arandia Ventura Laura. No se encuentra. Arias Marqués Luis Enrique. Presente, ingeniero. Estén atentos, por favor, ya. Ya más o menos ustedes saben en qué momento les toca. Arnés Nogales Lindsay. Presente. Ávila Mendoza Ryder Milton. Presente, Líder. ingeniero. Ryder. Líder. Ok, gracias. Vanegas Torrico José María. Presente, ingeniero. Vasco Choré Oliver. Presente, ingeniero. Becerra Ibarra Gabriela. Presente, ingeniero. Bonilla Audibert Sharon. Presente, ingeniero. Brun Campos Carla. Presente, ingeniero. Cabrera Díaz Jennifer. Presente, ingeniero. Campos Collar Carlos. No está Campos. Castro López Abigail. Presente, ingeniero. Roquera Torrico Luis. Presente, ingeniero. Dura Calle Carla. Presente, ingeniero. Condori Paco Tomás. Presente, ingeniero. Condori Sanabria Cristian. No se encuentra. Dávila Mendieta Benjamín. Presente, ingeniero. Denker Rojo Juan Pablo. No se encuentra. Escobar Méndez Eric. Presente, ingeniero. Ariel Río Sebastián. Flores Soto Belín. No se encuentra. García Santos Daniel. Tampoco. González Cano Alexander. Menos. Gutiérrez Roja María Celeste. Hoyos Ramírez Alex. Presente, ingeniero. Iquice Cruz Rodrigo. La Fuente Ramos Julio. Presente, ingeniero. Leigues Gianlucas. Presente, ingeniero. Lino Pacheco Lucas. Presente, ingeniero. Mamánica Rata Kevin. No se encuentra. Morón Vázquez Mauricio. Presente, ingeniero.
Pacheco Saiburi Kevin. Peña Salazar Andrés Fabricio. Presente, ingeniero. ¿Está Peña? Allá. Sí, sí. Caldes Mamani Alexander. Ríos Fernando Fernández Maida, perdón. Presente, ingeniero. Ríos Ortiz Jenny. Presente. Rojas Crespo María Nicole. Presente, ingeniero. ¿Está Rojas Crespo? Sí, sí, presente. Salces Rojas Reinaldo. Se encuentra. Sánchez Peralta Gustavo. Soruco Flores Javier Andrés. Presente, ingeniero. Olay Rivero Gabriel. Presente, ingeniero. Paca Rivero Miquel. Michael, presente, ingeniero. Ya, perfecto, Michael. Valdeja Raya Isabela. Presente, ingeniero. Valverde Pinto Axel. Vargas Bravo Víctor. Presente, ingeniero. Rosso Torres Indra. Ok, son todos los asistentes de hoy. Yo falté, ingeniero. Nombre. Daniel García, número 27, ingeniero. Sí, te puse fallo. Ok. Bueno. Vamos a empezar, ¿ya? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, sí, ingeniero. Ya, perfecto. Vamos a, bueno, cada clase vamos a hacer un repaso, ¿ya? De lo que vayamos avanzando, de lo que vayamos viendo, es para que se les quede a ustedes grabado lo que vayamos avanzando, ¿sí? Entonces, empecemos. Ayer habíamos entrado al primer tema que tiene que ver con el movimiento armónico simple, ¿sí? Habíamos visto unos conceptos referentes a la oscilación, ¿no? Unos conceptos básicos respecto a los sistemas oscilatorios, vamos a decir, ¿no? La oscilación, porque si conocemos la oscilación, vamos a entender entonces el movimiento armónico, ¿no? Habíamos visto un ejercicio de la bibliografía. ¿Ya? Habíamos visto la aparición de, por ejemplo, desplazamientos, ¿no? El desplazamiento X que podemos ver acá, ¿no? Desplazamiento X, ¿sí? A partir de la aplicación de una fuerza, ¿ok? Desplazamiento X. Y a su vez, vimos también que aparecía una fuerza de restitución, ¿no? Una fuerza de restitución que es una fuerza que tiende a que el resorte vuelva a su posición de equilibrio. Estamos hablando ahorita de resortes ideales que van a seguir la ley de Hooke, ¿ok? Entonces habíamos visto la fuerza de restitución, ¿no? Y ya sabemos que va contrario a la fuerza de estiramiento que sufre mi resorte, o también a la fuerza de compresión que va a sufrir mi resorte, ¿sí? Y habíamos dicho que solo puede haber oscilación si existe esta fuerza de restitución
restitución, ¿no? Que va a tender a que mi resorte vuelva al punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, esos son los conceptos básicos para entender la oscilación y, por lo tanto, el movimiento armónico simple, armónico, ¿no? Habíamos dicho, con una oscilación constante, ¿ya? No es una oscilación que decrece y que se detiene en el tiempo, ¿ok? Bueno, eso para el repaso. Entonces, luego habíamos visto unos conceptos que son muy importantes, ¿ya? Unos conceptos que son muy importantes. En primer lugar, habíamos dicho de la amplitud, ¿no? Amplitud, ¿ya? El gráfico que les presento nos está mostrando, ¿sí? Una onda, ¿sí? O un movimiento. Y bueno, esta vendría a ser mi onda. Habíamos dicho que si yo estiraba mi resorte, hasta aquí la amplitud, ¿no es cierto? Varía el X. Por eso acá está X, ¿sí? X en función del tiempo, ¿ya? X en función del tiempo. Entonces, la amplitud es cuánto se desplaza mi resorte de respecto, y siempre es positivo, ¿no? Siempre es positivo, ¿sí? Y habíamos dicho que la unidad de esta amplitud en el sistema internacional viene a ser el metro, ¿ya? El metro, sistema internacional, ¿ok? Después de la amplitud, habíamos hablado de ciclos, ¿no es cierto? De ciclos, ¿sí? Vamos a decir que es un ciclo, ¿no? O sea, un ciclo, habíamos relación completa, es un viaje de ida y de vuelta, ¿ya? Entonces, todo eso viene a ser un ciclo, ¿ok? Un ciclo es un viaje completo, bueno, ida y vuelta, ¿ok? Es el cumplimiento de un inicio y un fin en el ciclo, ¿sí? Una vez que sabemos el concepto, aquí en nuestro mismo eje cartesiano, vemos el tiempo y el desplazamiento. Entonces, el periodo viene a ser, ya, lo que tarda ese ciclo. En este caso, mi periodo está desde aquí, desde un punto cero, ¿sí? Hasta mi punto cero. Entonces, este es un ciclo, ¿sí? Este es un ciclo, ¿ok? Un ciclo. Y el tiempo que me demora ese ciclo es el periodo, ¿ok? Estamos hablando de periodo, ¿sí? Entonces, el periodo, que es la T, ¿ya? Tiene como unidad el segundo, ¿sí? Estamos en el tiempo. Tiempo y esto es desplazamiento, ¿ok? Entonces, ¿ya? Ahora, fíjense que aquí dice, una vibración completa o ciclo es un viaje redondo y de vuelta, digamos que desde más A hasta menos A, o sea, también puede ser desde aquí, ¿no? Desde todo esto, que es más A, hasta menos A. ¿Sí? Y regreso a positivo.
¿Ya? Entonces aquí, en este caso, estoy iniciando en A, ¿sí? En A positivo. Entonces, ¿no? Vengo hasta menos A, ¿sí? Y debo regresar hasta A, ¿ya? Entonces, en ese caso, este sería mi periodo en un tiempo t. ¿Ok? ¿Ya? Esa es la interpretación de lo que dice, ¿no? Dice, desde A hasta menos A y regreso a A. Entonces, desde A positivo, bajo hasta menos A, pero debo regresar hasta A para tener un ciclo completo. ¿Sí? Es como acá, ¿no? Desde 0 hasta 0. ¿Ok? Es para que les explico esto para que entiendan esta definición de ciclo. ¿Ya? De ciclo. ¿Ok? Bueno. Y un resumen de estos conceptos, ¿ya? Lo vemos acá, ¿no? Este es un grafiquito respecto a... Acá está, ¿no? Mi resorte, ¿sí? ¿Ya? Mi resorte. Bueno, acá habla de Y, pero en realidad esto es X, ¿no? La figura esto vendría a ser X, ¿no? Aquí tenemos la amplitud y el periodo de tiempo, ¿sí? Amplitud y periodo de tiempo. Ya, nos dice, ¿no? La amplitud es el máximo desplazamiento desde el punto de equilibrio. No es la oscilación total, ¿ya? No es la oscilación total. Simplemente es el máximo desplazamiento desde el punto de equilibrio, ¿ya? Aquí está mi masa que está mostrada en una posición de equilibrio, ¿ok? Y todo un ciclo es mi periodo T, el tiempo. El tiempo que tarda en recuperar nuevamente el equilibrio a partir de mi desplazamiento que ha sufrido el resorte. ¿Sí? Siguiendo con los conceptos, ahora que conocemos lo que es la amplitud y el periodo, bueno, habíamos hablado de la frecuencia, ¿sí? Bueno, hay dos tipos de frecuencia, ¿ya? La frecuencia lineal o simplemente frecuencia, ¿ya? Y la frecuencia angular, ¿sí? La frecuencia angular, ¿ya? Entonces, la frecuencia lineal, ¿sí? Habíamos dicho que es el número de ciclos va a ser positivo, ¿ya? Siempre va a ser positivo, ¿no? Porque vamos a tener un ciclo, ¿no? Un ciclo, ¿ok? Esta frecuencia en el sistema Se le escucha entrecortado, ingeniero. internacional. Ingeniero, vamos a Ingenieros, Ingeniero, se Me van a escucha avisar entrecortado. señales, Pase. Ya. Otra vez. Igual los estoy escuchando dado. Debe ser la conexión del internet. Bueno, ya. Voy a, para salvar el problema, me vuelven a avisar, ¿ya? Bueno, decíamos que hay dos tipos de frecuencias. La frecuencia lineal y la frecuencia angular, ¿sí? La frecuencia lineal, ¿ya? Es el número de ciclos en la unidad de tiempo, ¿no? ¿Cuántos ciclos he hecho en un determinado tiempo? ¿Ya?
Y decíamos que la unidad de la frecuencia en el sistema internacional es el hertz, ¿no? Esa es la frecuencia que tengo de algún objeto, ¿ok? Y ahí tenemos que un hertz es igual a un ciclo por segundo, ¿ya? Eso es en cuanto a la frecuencia lineal. La frecuencia angular, ¿sí? Frecuencia angular, ¿ya? Es 2 pi veces la frecuencia lineal, ¿no? Como estamos hablando de angular, estamos metiendo acá ya no trazos rectos, sino en circunferencia, entonces utilizamos el pi. ¿Ok? Es como transformar de algo lineal a algo circular. ¿Ok? Entonces la frecuencia angular es 2 pi veces la frecuencia lineal. ¿Ya? Entonces, esta frecuencia angular más o menos representa la rapidez, ¿sí? La rapidez de un movimiento de rotación. ¿Ya? Y bueno, esta frecuencia angular siempre se mide en radianes. ¿Ya? Radianes por segundo. Fíjense que la frecuencia lineal se mide en ciclos por segundo, ¿cierto? ¿Sí? En ciclos por segundo. ¿Ya? Pero la frecuencia angular se mide Se corta de nuevo, ingeniero. entonces, esto ya me Sí, ingeniero, transforma creo que es su internet. en radianes, ¿ya? Entonces, anótense por favor esa. Ya. ¿Han entendido el tema de la...? Hace rato no se le escuchó nada de la explicación. Se le A ver, un cortó el ratico, internet. vamos a ver. Sí. Ingeniero, Ya, disculpe, ratico, ¿no vamos a ver sería qué bueno? pasa con el internet, ¿ya? Ingeniero, disculpe, ¿no sería bueno grabar la clase? Para poder después Ya. verla, digamos. Ya la están grabando un compañero. Bueno, gracias. Ya, ok. A ver un ratito, vamos a checar el internet, ¿ya? Bueno, supuestamente, a ver, está todo bien por acá, pero vamos a ver. El frío ha enfriado hasta los routers. En vez de que funcione mejor, creo que está peor. Ya, si la frecuencia lineal se mide en ciclos por segundo, ¿sí? Y la frecuencia angular tiene que ver con una velocidad de rotación, ¿ya? Tiene que ver con una velocidad de rotación, ¿sí? Y la fórmula de la velocidad, de la frecuencia angular, ¿ya? Es 2 pi veces la frecuencia lineal. ¿Ok? 2 pi veces la frecuencia lineal. ¿Ya? Al cambiar de una frecuencia lineal a una frecuencia angular, ¿sí? Y tengo que transformar, ¿no es cierto? De una línea a un círculo. Y vamos a decir, la constante que me facilita eso,
o que logra esa transformación es el pi, ¿no? Entonces, la frecuencia angular es 2 veces pi, la frecuencia lineal, ¿ya? Y las unidades de esta frecuencia angular, ¿sí? Las unidades de la frecuencia angular se transforman a radianes por segundo, ¿ya? No como en la frecuencia lineal, que la unidad era ciclos por segundo, ¿ya? Esa es la diferencia. Frecuencia lineal, ciclos por segundo, frecuencia angular, radianes por segundo, ¿ya? Se considera de que este 2pi, se considera que la unidad del 2pi es radianes por ciclo, ¿sí? Radianes por ciclo, ¿no? Si yo tengo, por decir, radianes por ciclo, ¿sí? Que es este 2pi, ¿ya? ¿Y la frecuencia en qué viene? ¿La frecuencia? En hertz. Ciclo por segundo. Ciclos por segundo, ¿sí? Si simplifico este ciclo con este ciclo, la unidad de la frecuencia angular debería darme radianes por segundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No ven? ¿Sí? Ok. Entonces, habíamos visto frecuencia lineal, frecuencia angular. ¿Sí? El 1 segundo a la menos 1 es una forma de demostrar también lo que sería frecuencia lineal. Claro. Esta unidad me dices, ¿no es cierto? Sí, es sí. un segundo a la menos 1. Es como decir un ciclo por segundo. Un hercio es un... Ok. Sigamos entonces. Y bueno, por las definiciones del periodo y la frecuencia, ¿no es cierto? Es totalmente evidente que ambos son recíprocos, ¿no? ¿Sí? Que la frecuencia está en función del periodo y el periodo también está en función de la frecuencia, en forma inversa. ¿Ok? ¿Sí? Y lo mismo con la definición que teníamos de la frecuencia angular, ¿no es cierto? Decimos que la frecuencia angular está relacionada a la frecuencia lineal y al periodo, ¿ya? Vamos a decir frecuencia lineal o solamente es frecuencia, ¿sí? Cuando hablemos solo de frecuencia, estamos hablando de la frecuencia lineal, ¿sí? Para que no tengamos siempre que repetir, ¿no? Lo que pasa es que en alguna bibliografía habla solamente de frecuencia, ¿sí? Entonces, cuidado y digan, no sé qué es la frecuencia. En realidad la frecuencia es la frecuencia lineal, ¿sí? Si yo le aumento angular, entonces ya la frecuencia, estoy hablando de una frecuencia angular que tiene que ver con un movimiento de rotación, ¿ya? Pero la frecuencia angular también tiene su relación con la frecuencia lineal, como hemos visto, a través del 2πf, ¿no? 2πf, ¿sí? Acá relaciono mi frecuencia angular con mi frecuencia, ¿sí? Y luego de reemplazar datos,
puedo tener también esto, que es mi relación de la frecuencia angular con el periodo. ¿Sí? O sea que mi frecuencia angular puedo calcular con mi frecuencia, o también mi frecuencia angular puedo calcular con mi periodo. ¿Ok? Bueno, sigamos. Esos conceptos, ¿sí?, que habíamos visto eran el tipo de oscilación más sencillo, ¿ya? Más sencillo que puede haber. Es simplemente para entender, ¿ya?, lo que trata el movimiento armónico simple, o MAS por sus siglas abreviadas. Bueno, entonces, este movimiento armónico simple, ¿ya? Movimiento armónico simple, ¿ya? Va a ocurrir si el resorte que hemos visto, ¿no es cierto?, es ideal, se le llama un resorte ideal, y obedece la ley de Hooke, ¿sí? Obedece la ley de Hooke, ¿sí? ¿Cuál es la ley de Hooke? ¿Sí? La ley de Hooke, ¿ya? La ley de Hooke, ¿sí?, nos dice que hay una constante de proporcionalidad, ¿ya?, entre la fuerza que aplico en X y ese desplazamiento. Es una constante K, ¿sí? Esa es la ley de Hooke. ¿Ok? ¿Sí? Y bueno, al yo ejercer una fuerza, ¿sí?, al yo ejercer una fuerza en mi resorte, genero en el sentido contrario una fuerza de restitución, ¿sí? Una fuerza de restitución que ya la habíamos visto, ¿ya? Entonces es negativa, y la fuerza de restitución estamos hablando, ¿no? La fuerza de restitución, ¿sí? No la fuerza de aplicación, esta es la fuerza de aplicación. Me genera un desplazamiento X. La fuerza de restitución, ¿ya? Entonces, en un resorte ideal es igual a ese desplazamiento X, ¿sí?, por la constante del resorte, K, ¿sí?, y tiene signo negativo, ¿ya? Para que tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces, eso era lo que habíamos visto ayer, ¿sí? Y bueno, esa constante K es siempre positiva, ¿ya? Es una constante del resorte y tiene unidades de Newton por metro, ¿ya? Newton por metro, sistema internacional, ¿sí? Y en todo este sistema hemos supuesto de que no hay fricción, ¿no es cierto? Que la fuerza que estamos aplicando, ¿sí?, es una fuerza total que se aplica sobre... Se corta, Inge. No, aunque sabemos que sí la hay, pero es para... Se está cortando, Inge. No se escucha. Ingeniero, no se escucha muy bien lo que está diciendo. Les decía de que se supone que no hay fricción. Ya, un momentito.
A ver, ok, continuemos. Ya. Ok. Decíamos de que nos habla de una fuerza, ¿ya? De una norte, ¿ya? Desplazamiento contrario. ¿Sí? Bueno. Luego de que eso, de que es directamente propuesto al equilibrio, esa oscilación es la que denominamos movimiento armónico simple. ¿Sí? Movimiento armónico simple. ¿Qué quiere decir? Yo aplico una fuerza, ¿no es cierto? Una fuerza, ¿ya? Que me va a generar un desplazamiento. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando sucede esto, ¿ya? A eso es lo que llamamos movimiento armónico simple. ¿Ya? Eso es lo que llamamos movimiento armónico simple. Es armónico porque la amplitud es siempre la misma, ¿ya? Entonces, por eso es que se le llama movimiento armónico simple. Ahora, la aceleración, ¿ya? De un cuerpo que está en movimiento armónico simple, la aceleración, ¿sí? La aceleración, ¿ya? Es la segunda derivada, ¿ya? Es la segunda derivada que viene dada por esta ecuación, ¿no? ¿Sí? Esta es la componente X de mi aceleración. Componente X, ¿sí? Es igual a la segunda derivada del desplazamiento sobre la derivada del tiempo al cuadrado, ¿ya? Que viene a ser igual, ¿sí? Si reemplazo fórmulas, ¿sí? Si reemplazo fórmulas, ¿ya? Viene a ser igual a menos la constante de mi resorte sobre la masa del objeto por el desplazamiento, X. ¿Ya? ¿No se está cortando? Se está cortando. Ahorita ya no, Inge. Ya, es que estoy escuchando por ahí. Ya. Entonces, tenemos un micrófono abierto por ahí, por favor. Sí, Andrés Peña Salazar. Está con el micrófono abierto. ¡Hola, Ronico! A ver, jóvenes, silencio. ¡Hola, Ronico! ¿Ya? Continuemos. Ok, entonces esa es la aceleración. Su micrófono, porque el cuerpo va a estar sometido a esa aceleración proyectada al eje X, ¿sí? La aceleración AX de cualquier cuerpo que esté en movimiento armónico simple viene dada por esta ecuación. ¿Ya? Bueno, ahora, en esta ecuación, ¿sí? El signo negativo que tenemos un menos, ¿no? Menos constante de mi resorte sobre la masa por el desplazamiento de aquí, ¿no? Ese signo negativo nos indica que el movimiento armónico simple, la aceleración y el desplazamiento siempre van a tener signos opuestos.
¿sí? La aceleración y el desplazamiento van a tener signos opuestos, ¿ya? La aceleración no es constante, ¿sí? No es constante, ¿ya? Entonces, no va a ser constante, ¿listo? Y un cuerpo que está en un movimiento armónico simple lo denominamos oscilador armónico, ¿ya? Oscilador armónico, ¿sí? Ok, muy bien. Ahora, no todos los movimientos armónicos son simples, ¿ya? O sea, no todos los movimientos que tienen un periodo son simples. Es lo que les decía hace un momento. Esto es simplemente para sacar las ecuaciones que nos van a ayudar a resolver ciertos problemas, ¿ok? Entonces, mayormente, ¿sí? En el movimiento periódico, en general, vamos a hablar, ¿no? Esta relación de fuerza de restitución y desplazamiento, X, entre la fuerza y el X, es mucho más compleja, ¿sí? Más compleja que la ley de Hooke, que dice que la fuerza es por X, ¿no? O sea, esa relación entre esa fuerza y ese desplazamiento es mucho más compleja. Por ejemplo, lo que decíamos ayer, ¿no? Alguien preguntaba, ¿aquí no hay fricción? Sí, es algo que estamos asumiendo de una forma simple. Pero la realidad es más el desplazamiento, ¿ok? Entonces, pero se acepta de que esta fuerza de restitución es, vamos a decir, de una forma aproximada proporcionalmente al desplazamiento, si este desplazamiento es lo suficientemente pequeño, ¿ya? Entonces, o sea, se acepta, ¿ya? Se acepta de que esta fuerza es proporcional al desplazamiento, ¿sí? Porque si vemos acá, decimos que la fuerza es proporcional al desplazamiento, ¿no? La constante del resorte siempre va a ser constante, siempre va a ser un valor numérico constante, por eso su nombre es constante, ¿sí? Lo que va a ser variable viene a ser mi desplazamiento, ¿ok? Entonces, yo puedo decir que si tengo mayor desplazamiento, obviamente voy a tener mayor fuerza, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo que mi fuerza es proporcional a mi desplazamiento, ¿sí? La fuerza es proporcional a mi desplazamiento. Veamos en el resorte. Si yo me desplazo, si en el resorte me desplazo un poco, ¿sí? Necesito cierta fuerza. Vamos a decir una fuerza pequeña, ¿no? A ver, ustedes jalen un resorte o sea, con un desplazamiento pequeño, entonces necesitan poca fuerza. Que me dé un desplazamiento mayor hasta acá, necesito más fuerza, ¿no? O sea, ya me cuesta más, ¿no? Entonces, esa es la ley de Hooke, que nos dice que la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento. A menor desplazamiento, necesito menor fuerza, ¿ok? Y me genera una fuerza de restitución menor. Pero si yo quiero estirar más a mi resorte, necesito una fuerza mucho mayor. Por lo tanto, la fuerza de restitución también va a ser mayor, ¿no? Es como un elástico, ¿no? Un elástico, ¿no? Si yo cuando uno era niño, ¿no? Jugaba con los elásticos a golpear, ¿no? A ver, golpéense, pero suave, no lo estiren mucho el elástico, ¿sí? Pero si lo estiran mucho el elástico, golpea más fuerte. ¿Por qué? Porque hay una mayor fuerza, ¿no? Una mayor fuerza de restitución. ¿Ok? Entonces, en la realidad no es tan simple esta relación de fuerza y desplazamiento, no es tan simple, pero es normalmente aceptada, ¿sí? Se acepta que si la amplitud es pequeña, las oscilaciones de esos sistemas son más o menos oscilaciones armónicas simples, por eso hablamos de movimiento armónico simple, ¿ok? Y entonces esta ecuación de la aceleración
que la tenemos ahí, ¿ya? Representa de forma aproximada a lo que sucede en un movimiento armónico simple. ¿Ya? Entonces, así es como podemos usar estos conceptos, estas ecuaciones, ¿ya? Como un modelo aproximado para muchos movimientos periódicos que tenemos, ¿no? Las vibraciones, por ejemplo, se lo acepta para las vibraciones de la corriente eléctrica, ¿no? En los circuitos. Sí, que eso lo van a ver las vibraciones en algunos que dicen que están siempre vibrando. Entonces, eso se acepta que están en un movimiento armónico simple. ¿Ok? Bueno, continuemos entonces. Veamos entonces ahora el movimiento circular y las ecuaciones del movimiento armónico simple. ¿Ok? Entonces, para hallar estas ecuaciones, tenemos que conocer las ecuaciones, ¿sí? Tenemos que conocer las ecuaciones. Vamos a hacer algunas deducciones en función a ciertos gráficos que hay en la bibliografía, ¿ya? Para poder conocer las propiedades de mi movimiento armónico simple, ¿ya? Debo expresar ese desplazamiento que sufre mi cuerpo en función de un tiempo t, ¿sí? De un tiempo determinado t. Por eso es que veíamos nuestro eje de coordenadas, ¿no? Tiene tiempo, desplazamiento, ¿no? Hay una relación entre el desplazamiento y el tiempo. ¿Ok? Hemos visto que la segunda derivada de la función, o la aceleración, si ustedes quieren, es igual a menos k sobre la masa, la constante del resorte negativa sobre la masa, multiplicado por ese desplazamiento, ¿no? Por ese desplazamiento, ¿no? Ya tenemos esas ecuaciones, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver ahora, a través de esta figura, ¿ya? Cómo determinar otras ecuaciones, ¿sí? No sé si se la pueden copiar, por favor, la figura. ¿Ya? Cópiense la figurita. Sobre todo, esto, ¿ya? El sistemita. Esto y esta línea. ¿Ya? Y luego vamos a poner unos ejes acá para mostrar las ecuaciones que se utilizan en el movimiento armónico simple. ¿Ya? Cópiense, por favor, esto. Ya. Han copiado, ¿no? Ok. Bueno, con esta figurita vamos a sacar unas ecuaciones, ¿ya? Por ejemplo, esta figurita, bueno, es una figura
que nos muestra la relación, ¿ya?, entre el movimiento circular y el movimiento armónico simple. ¿Ya? Bueno, un disco horizontal que pueden ver acá, ¿sí? Disco horizontal, y tenemos una esfera, ¿sí? Una esfera que está ligada a su punto de origen, o, ¿sí?, está ligada, ¿ya? Y esta esfera puede girar, ¿sí? Puede girar, ¿ok? Esta esfera está girando con una rapidez W, ¿sí? Con una, vamos a decir, de una rapidez angular que está expresada en radianes por segundo, ¿no? Está girando, ¿sí?, la esfera. ¿Ya? Está girando la esfera en este disco. Tiene un radio A. ¿Ya? Radio A. En esta línea que vemos acá, esta línea negra, pongo un haz de luz acá como el origen, ¿no es cierto? Entonces, a medida que va girando mi esfera, va proyectando diversas magnitudes de la sombra, ¿no? Diversas magnitudes, ¿sí? Por ejemplo, en este punto, la esfera está acá y me está proyectando, vamos a decir, esta sombra, ¿sí? Entonces, esto más o menos es una representación de lo que vamos a ver, ¿ya? Del movimiento armónico simple, ¿ya? Bueno, sigamos entonces. Esta sombra va a moverse, ¿sí? Fíjense, ¿no? Si este está acá, en este punto tengo acá. Si está acá, tengo acá. Entonces, a medida que esto gire, entonces mi sombra, ¿cómo va a ir? Va a ir así, ¿no? ¿Sí? A medida que gire mi esfera, mi sombra está haciendo un movimiento armónico simple. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo mi sombra. ¿Ok? Bueno. Eso es a medida que gira. Ahora, suponemos que instalamos un resorte. ¿Sí? Un resorte ideal, le vamos a llamar, ¿ya? Un resorte ideal, ¿sí? Como el que habíamos visto en las figuras anteriores, ¿no? Entonces, vamos a instalar un resorte de modo que el cuerpo oscile, o sea, este cuerpo oscile paralelo a mi sombra, ¿sí? Entonces, con esto vamos a ver que el movimiento del cuerpo y el movimiento de la sombra son idénticos, ¿no es cierto? Son idénticos cuando la amplitud que tiene esa oscilación del cuerpo es igual al radio del disco A. ¿Sí? Reitero de nuevo, entonces. El movimiento del cuerpo y el movimiento de la sombra de la esfera son iguales cuando la amplitud, ¿no?, ese X, de la oscilación o del movimiento de mi cuerpo es igual al radio del disco A. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Ya? Entonces, y con eso vamos a demostrar de que el movimiento armónico simple es la proyección de un movimiento circular uniforme, ¿ya? Uniforme, ¿ya? Sobre un diámetro. ¿Ok? Eso es lo que vamos a mostrar, ¿no? Para eso nos vamos a guiar de otros. Entonces, esta es la relación entre el movimiento circular y el movimiento armónico simple. ¿Ya? Bueno. Este grafiquito es más o menos la representación del movimiento de la figura que vimos anterior. Cópienselo, por favor.
Este es mi radio A, mi origen, ¿sí? Mi punto Q. Esta es mi proyección P, ¿no? Mi proyección P, la proyección de la sombra, ¿ok? Esta esfera se supone que se mueve, ¿no? Se mueve la esfera. Entonces, si mi esfera está aquí, por ejemplo, mi sombra va a estar acá, ¿no? Si mi esfera está aquí, mi sombra va a estar aquí también, ¿no? Entonces, por eso dice la sombra oscila en movimiento armónico simple sobre el eje XY. ¿Se dan cuenta? A medida que esto gire, ¿no? A medida que gire, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser mi sombra? Va a ser esto, ¿no? ¿Sí? Se entiende esto, ¿no? ¿Ya? Bueno. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es mostrar las ecuaciones del movimiento armónico simple, ¿sí? El círculo en el que mi esfera se mueve, ¿no es cierto?, lo vamos a denominar círculo de referencia. ¿Ya? Este es el círculo de referencia. ¿Ya? Círculo de referencia. ¿Sí? El punto Q va a ser mi punto de referencia. Este es mi punto de referencia, el punto Q. ¿Ya? Entonces, el origen obviamente es O, ¿sí? Bueno, y en un determinado tiempo TQ, ¿no es cierto?, forma un ángulo teta con el eje X. Por favor, apaguen sus micrófonos. ¿Ya? Entonces este OQ, en un determinado tiempo, en cualquier tiempo, en un determinado tiempo, ¿no?, vamos a tener un ángulo teta respecto al eje X. ¿Ya? Entonces, al girar Q alrededor de mi círculo de referencia con cierta rapidez angular, W, que llamamos, ¿no es cierto?, ese vector OQ, ¿sí?, también gira con esa misma rapidez angular. O sea, esto gira, obviamente, con mi esfera, ¿no es cierto? Gira con mi esfera. ¿Ok? Está girando, ¿no? Entonces, este vector giratorio, esta flechita azul que gira, vamos a decir así, ¿no? Así que está girando, ¿no? Yo voy a hacer medio círculo. ¿Sí? Eso que gira, ese vector que gira, ¿ya?, se le llama fasor, por si acaso, ¿no? Fasor, ¿ya? Los fasores se estudian más que todo en los circuitos de corriente alterna. ¿Ya? Cuando ven física 3 van a estudiar un poquito más respecto a los fasores. ¿Ya? Bueno, ok. Entonces, la componente horizontal de este fasor, ¿sí?, o fasor si quieren, ¿sí?, esta es su componente horizontal, ¿no? Es por el coseno de tita. ¿Sí? Entonces, ese X, vamos a decir, viene a ser A por el coseno de tita. ¿Sí? ¿No es cierto? Estoy hablando de la componente horizontal. ¿Ya? La componente horizontal, que a su vez me da la coordenada, ¿no es cierto?, la coordenada X de mi sombra en P, de mi sombra P, ¿ok? Porque cuando esto se proyecta a mi eje, esta es una coordenada en realidad, ¿no? Es la coordenada X, ¿no? Es la proyección de ese Q sobre mi eje X, ¿ya? Entonces, la velocidad X de esa sombra P en el eje es igual a mi componente X del vector velocidad del punto Q. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a verlo acá.
Copiense también este grafiquito, por favor. Estamos viendo la velocidad, ¿sí? La velocidad. La velocidad. Queremos ver la velocidad en ese punto, ¿sí? O sea, esa velocidad y esa aceleración, ¿ya? Esa velocidad y esa aceleración serían los componentes X de esos vectores, ¿no? De velocidad y de aceleración, respectivamente, de mi esfera Q, ¿ya? Esta sería angular, ¿no? Y esta es la proyectada, ¿ya? Bx. Y esta sería mi BQ, ¿sí? Mi BQ es mi velocidad angular, ¿no? Angular. Es la velocidad que hace que esto gire, ¿sí? Y esta es la proyección de esa velocidad, Bx, ¿sí? Entonces, ¿ya? Lo que estamos viendo ahorita son los vectores velocidades y el vector aceleración, ¿ya? Entonces, como Q está en movimiento circular uniforme, ese vector aceleración, ¿ya? La aceleración siempre va a estar apuntando hacia el origen, ¿no es cierto? Hacia el origen. O, ¿no? Y esa aceleración de Q es constante, ¿sí? Esta aceleración que tiene Q es constante, ¿ya? Es constante y es igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicada por el radio del círculo. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Entonces, la aceleración Q es igual a la velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? Multiplicada por el radio del círculo, que es A, ¿no? ¿Sí? Habíamos dicho que era A, ¿no? El radio del círculo, ¿ok? Entonces, ¿ya? Anótense estas ecuaciones, por favor, ya, a medida que vayamos haciendo. ¿Sí? Entonces, ese es AQ. ¿Ya? Bueno. Ahora, eso es AQ, ¿no? Este es AQ, esto. ¿Sí? Esto, ¿de dónde viene el AQ? De la aceleración centrípeta. ¿Sí? Tenemos aceleración centrípeta y aceleración centrífuga, ¿no es cierto? Entonces, la aceleración centrípeta, ¿ya? La aceleración centrípeta, como la tiene aquí, es igual a la velocidad lineal en ese punto, dividido entre palabras, ¿sí? La aceleración centrípeta, que es la que me jala hacia el centro de mi punto origen, va a ser igual a la rapidez angular del cuerpo, ¿sí? Por el radio, ¿no? Por el radio. O la velocidad angular por el radio. Si aplico esta fórmula a este sistema, ¿sí? Esta es la fórmula de la aceleración centrípeta. ¿Ya? Si la aplico a mi sistema, ¿ya? Entonces AQ, que es esto, al cuadrado por el radio, que viene a ser A. ¿Está entendido, no ven? ¿Sí? Ok. Entonces, ya tengo AQ, ¿sí? A va a ser igual ¿a qué? Al AQ por el coseno de tita. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Ya? AX, esta que tengo acá, es igual a AQ por coseno de tita.
es cierto? ¿Se entiende hasta ahí, no? Ya. Bueno, seguimos entonces. Ahora, AQ está acá. Si reemplazo datos, tengo, ¿no?, la velocidad angular al cuadrado por A por el coseno de θ. ¿Sí? Tengo la velocidad angular al cuadrado por A por el coseno de θ. ¿No? Pero, habíamos visto anteriormente, que A por coseno de θ, que es igual a A por coseno de θ, viene a ser X. Por lo tanto, tengo que aceleración, ¿sí? En X. Aceleración angular, velocidad angular, perdón, al cuadrado, por X. ¿No? ¿Qué me quiere decir esto? ¿Sí? La aceleración del punto P, la aceleración del punto P, de desplazamiento X. Y siempre va a tener un signo opuesto, ¿no? Entonces, siempre va a tener un signo opuesto, negativo, ¿no? Es como una fuerza de restitución, ¿ya? Entonces, esta es la característica del movimiento armónico, sí. ¿Ya? Entonces, si pueden ver, no pasa nada bien. Esta ecuación, ¿sí?, es similar a la de la aceleración que vimos anteriormente, que la deben tener anotada sobre X, ¿no? Sobre X, ¿no? Esta es igual, la aceleración igual a menos km sobre X, ¿sí? ¿No? Son iguales, ¿no? Y como estamos hablando de un movimiento oscilador armónico, ¿no? Entonces, relacionando estas ecuaciones, tengo lo siguiente, ¿sí? La velocidad es igual a K sobre M, ¿ya? A K sobre M, ¿sí? Entonces, la frecuencia angular para el movimiento armónico simple de acá me va a dar la raíz de Se está K, cortando de nuevo, que es Inge. la constante de restitución, sobre la masa. Anótensela, por favor, ¿ya? Es muy importante. ¿Sí? Ya. Retenemos entonces. Hemos visto angular, que era igual a de la aceleración, perdón, ¿no?, que era menos K sobre M, ¿sí? De aquí Ingeniero, despejando se está cortando, no se entendió. nuestra incógnita, entonces decimos que la frecuencia angular sí.
Ya, ok. Continuemos. Ya. Habíamos dicho entonces que la aceleración, estamos haciendo una comparación de aceleración, ¿no? Y debido a esto, obtenemos que, bueno, la rapidez angular, ¿no? Me va a dar esta ecuación, ¿no? La frecuencia angular, perdón, ¿sí? Va a ser igual a la raíz de la constante de mi resorte o la constante de una fuerza de restitución. Okay. Si Q completa una revolución, ¿sí? Una revolución, Q, mi esferita, ¿no? Si Q completa una revolución en un tiempo T, ¿sí? Entonces, el punto P completa también un ciclo de oscilación. Q completa una revolución en un tiempo T, ¿sí? El punto P también completa un ciclo de oscilación, era lo que les mostraba, ¿no? P, si este es el origen, P va a oscilar, ¿no? Entonces va a oscilar en un determinado tiempo, ¿sí? Por lo tanto, ese tiempo en el que completa esa revolución, ¿ya? Es el periodo de mi oscilación. ¿Sí? Es el periodo, ¿sí? Es el periodo, ¿ya? Bueno. Ok. Durante ese tiempo T, ese periodo, ¿no es cierto? El punto Q ha girado 2 pi radianes, ¿no es cierto? 2 pi radianes, que es el círculo completo, ¿no? Entonces, esa rapidez angular, la rapidez angular, W, va a ser igual a 2 pi sobre T. 2 pi sobre T. Esa rapidez angular ya la habíamos visto, ¿no es cierto? Es la frecuencia angular del punto P, ¿sí? Entonces, esa cantidad vincula la oscilación y el movimiento circular, ¿sí? Vincula la oscilación y el movimiento circular. Entonces, reinterpretando la ecuación anterior, ¿ya? Donde W es la raíz de K y M, ¿ya? Vamos a decir, ¿sí? Que la frecuencia angular para el movimiento armónico simple es la constante entre el objeto, ¿sí? Pero, cuando el cuerpo comienza a oscilar en un movimiento armónico simple, ¿ya? No hay cómo elegir, ¿no? Los valores de omega, ¿no? De la frecuencia angular, porque eso ya está predeterminado por los valores de K y M, ¿no? Ya estaría predeterminado. ¿Sí? Ahora, las unidades de K son newton sobre metro. ¿Ya? Entonces, cuando obtenemos esa raíz cuadrada de esta ecuación, cuando obtenemos la raíz cuadrada de esta ecuación, ¿sí? Se va a obtener el segundo a la menos 1, o sea, el periodo más o menos, ¿no? El ciclo, ¿se acuerdan? ¿Sí? O también radianes por una frecuencia angular. Entonces, al obtener eso, vamos a obtener lo siguiente, ¿sí? Vamos a obtener las siguientes fórmulas que son de la frecuencia y del periodo, ¿sí? Entonces, la frecuencia del movimiento armónico simple va a ser igual a la frecuencia angular sobre 2pi, y haciendo ecuaciones obtenemos esta fórmula, ¿ya? Que es igual a 1 sobre 2pi, la raíz de K por M, ¿ya? Esa sería nuestra frecuencia del movimiento armónico simple, ¿ya? Esa es la frecuencia del movimiento armónico simple, ¿ya? Aquí ya está en función de la constante del resorte y de la masa de mi objeto, ¿sí?
Esta sería la frecuencia correcta. Ahora, veamos, ya tenemos la frecuencia. Sabemos que el periodo es 1 sobre la frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, el periodo, ese movimiento t en el cual, ¿no?, gira el ciclo completo, ¿sí?, es igual a 1 sobre la frecuencia, me quedaría reemplazando datos, ¿no?, me quedaría 2pi, ¿sí? Entonces ya tengo, fíjense, frecuencia en función de masa y constante, y también periodo en función de masa y constante. ¿Ya? ¿Sí? Hasta aquí tenemos estas formulaciones, por favor. ¿Ya? A partir de una frecuencia, ya su periodo. ¿Qué es el periodo? El tiempo, ¿no?, en el que completa ese ciclo. ¿Ok? Tenemos la frecuencia del movimiento armónico simple, que es una frecuencia lineal o solo frecuencia, y tenemos su periodo. ¿Ya? Bueno. Ahora veamos. Periodo y amplitud del movimiento armónico simple. Estas ecuaciones anteriores, ¿sí?, estas ecuaciones, frecuencia y periodo, ¿ya?, nos indican que el periodo y la frecuencia del movimiento armónico simple están determinados completamente por la masa del objeto y mi constante de fuerza K, o sea, a mayor masa, obviamente tengo mayor periodo en mayor frecuencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, no dependen. Si yo jalo mi resorte así, la masa y de la constante K, ¿ya? Para valores constantes de M y K, por ejemplo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el tiempo de la oscilación completa va a ser el mismo, ¿sí? El periodo y la amplitud tienen una relación, pero el periodo y la frecuencia no dependen de esta amplitud. No dependen. Entonces, ahora, una mayor amplitud simplemente implica que la masa va a alcanzar valores mayores de X, digamos, ¿no? ¿Sí? Y que obviamente va a estar sujeto a fuerzas de restitución mayores, ¿sí? A su vez, esto va a aumentar la rapidez del cuerpo durante un ciclo completo, ¿no? Lo cual va a ser compensado, ¿no?, por la necesidad de recorrer una mayor distancia, ¿no? ¿Ya? Y vamos a ver ahora un pequeño ejemplo, ¿ya? Un ejemplo que está en la bibliografía también, ¿sí? Pero quiero que lo resolvamos acá. Cópienselo el ejemplo, por favor. Ya.
En este ejemplito vamos a ver cómo aplicamos estas formulaciones, ¿ya? Respecto a la fuerza de restitución, ¿ya? Y la frecuencia angular, la frecuencia lineal o solo frecuencia y el periodo, por ejemplo, ¿sí? A ver, dice, un resorte se monta horizontalmente con un extremo izquierdo fijo, ¿sí? Este está fijo, ¿no? ¿Ya? Está fijo. Se conecta, dice, a una balanza al extremo libre. Este es el extremo libre, o sea que yo puedo jalar, ¿no? Porque al otro lado está fijo, ¿sí? Yo puedo jalar, ¿no? Entonces, y se da un tirón hacia la derecha, como vemos aquí en esta figura, ¿no? Esta balanza me dice que la fuerza de estiramiento, bueno, es proporcional, obviamente, a su desplazamiento. Estamos hablando de resorte, y que tiene una fuerza de 6 newtons, ¿sí? 6 newtons. Causando un desplazamiento, fíjense, este es mi estado de equilibrio. ¿Sí? Este es mi estado O. ¿Sí? Este es O sea, mi cero, ¿no? Pero al aplicar la fuerza, tengo un desplazamiento, ¿sí? Un desplazamiento, ¿ya? De 0.030 metros, ¿no? ¿Ok? Ese es el primer caso. Luego dice, quitamos la balanza, o sea, quito la balanza, ¿sí? Del resorte y lo conecto a un deslizador de 0,50 kilogramos al extremo. O sea, este tiene una masa, pesa 0,50 kilos, ¿ya? Bueno, esto sigue siendo O, ¿sí? Y se jala, lo mismo, ¿no? Se jala hasta moverlo 0,02 metros, ¿sí? 0,02 metros a la derecha a través de un riel, ¿no? Está sobre un riel, que no tiene fricción, no existe fricción, ¿no? ¿Sí? ¿Okay? Y lo soltamos, dice, a partir del reposo. Bueno, ok. Tenemos esos ejemplitos, ¿sí? Ahora, nos pide determinar la constante de la fuerza del resorte, ¿no? La constante. ¿Qué es la constante? K, ¿no? K nos está pidiendo, ¿sí? Y luego nos está pidiendo la frecuencia angular W, ¿no? F, que es la frecuencia lineal o simplemente frecuencia, y el periodo T, que es el tiempo de la oscilación resultante. ¿Ya? Nos están pidiendo, primero nos están pidiendo la constante del resorte, ¿sí? Y luego ya nos están pidiendo aquí los datos de frecuencia angular, la frecuencia y la oscilación, el periodo de la oscilación, porque esto va a oscilar, ¿no? ¿Sí? Va a oscilar. Entonces, calculemos. Ok. Sus cuadernos, por favor, escriban esto, ¿ya? Vamos a darle solución al primero, ¿no? Para determinar la constante de la fuerza del resorte, ¿sí? Para determinar la constante de la fuerza del resorte, sabemos que la fuerza de restitución, ¿no? Es igual a menos K por X, ¿no? Menos la constante por el desplazamiento. ¿Ok? Tenemos eso. ¿Sí? Si de aquí despejo K, que es mi constante de la fuerza del resorte, ¿qué me quedaría? Menos Fx menos la fuerza de restitución sobre mi desplazamiento. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Cuánto vale Fx?
¿Cuánto vale Fx? 6 newtons, ¿no? 6 newtons. ¿Sí? 6 newtons. Pero estamos hablando de una fuerza de restitución a la izquierda. Por lo tanto, es menos F. ¿No es cierto? Entonces, como yo quiero encontrar K de mi resorte, estoy hablando de utilizar menos F. ¿Sí? Entonces sería menos 6 newtons. ¿Sí? Por eso acá tiene menos 6 newtons. El negativo es el negativo de la fórmula, menos 6 newtons sobre el desplazamiento, que es 0.03. Esto me da un resultado de 200 newtons por metro. ¿Ya? Entonces, esa es la constante K. Acuérdense que habíamos dicho que K tenía unidades de newtons por metro, ¿no? Entonces, ya tenemos la constante K. ¿Listo? O también esta otra unidad que la manejamos, que es kilos por segundo cuadrado. ¿Ya? ¿Sí? No hay problema hasta acá, ¿no? O sea, se transforma el newton en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado y se reemplaza a metro, ¿no? Así es, ¿no? Aquí lo que hemos hecho ha sido reemplazar el valor del newton, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale un newton? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Correcto. El newton viene de fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que he hecho aquí ha sido reemplazar simplemente el newton, ¿no? ¿Sí? Y me queda esta unidad, ¿no? Kilogramos por segundo cuadrado. ¿Ya? Bueno, vámonos con el inciso B. Ahora me están pidiendo la frecuencia angular, la frecuencia F, y me están pidiendo el tiempo, el periodo, ¿no? Fíjense que en el... ¿Por qué tenía este gráfico dos sistemas? ¿Sí? Necesito la fuerza, ¿sí? Y el desplazamiento para hallar mi constante K del resorte, ¿sí? Es la única forma de hallar mi constante K, ¿no es cierto? Es a través de una fuerza y un desplazamiento, ¿sí? No hay duda de eso, ¿no es cierto? Y con esa K, ya conozco, entonces ya tengo ¿qué de dato adicional aquí? Tengo K, ¿sí? Entonces, ¿qué datos tengo? La constante de mi resorte, la masa de mi cuerpo y el desplazamiento de mi cuerpo. Entonces, con eso ahora puedo calcular los siguientes parámetros. Hola, sí. Vamos, empecemos con la frecuencia angular. La frecuencia angular nos dice de que era igual a la raíz de K, la constante del resorte, que ahora sí ya la tengo, ¿no? Porque al principio no la tenía, no me daban de dato. Y la masa del objeto, esto sí es dato, ¿no? Entonces, fácilmente encuentro mi frecuencia angular, ¿ok? K, fíjense, he utilizado con kilos segundo cuadrado, ¿ya? Y mi masa en kilogramos, ¿ya? Por eso es que acá se hizo esto, ¿ya? Porque en el inciso B iba a utilizar una masa en kilogramos.
¿Ya? Entonces, por eso se reemplazó. Igual, si no lo hubiera hecho acá, lo podría hacer en el otro, en el inciso B, ¿no? O sea, lo hubiera hecho acá igual, ¿no? Igual acá lo hubiera hecho, ¿no? Hubiera hecho la conversión de 200. Igual ponía newtons por metro, cambiaba el newton y listo, obtenía las mismas unidades, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien ha calculado y ha verificado esto, por favor? Sí, está correcto. Ya. Entonces, hasta el momento tenemos frecuencia angular, ¿no? Y las unidades de la frecuencia angular habíamos dicho que era radianes por segundo, ¿no? ¿Sí? No hay problema. ¿Cuál sería la unidad de mi frecuencia? Habíamos dicho que podían ser ¿Hertz? Ciclo por segundo. O también hertz, ¿no? ¿Sí? Ok, veamos entonces. Para la frecuencia angular, ahí está, ¿no? Habíamos dicho que la frecuencia está en función de, la frecuencia lineal, perdón, está en función de la frecuencia angular y también en función de la constante K y de la masa de mi objeto. Entonces, puedo encontrarlo de las dos formas, ¿no? ¿Sí? Fíjense. Como aquí ya tengo la frecuencia angular, puedo utilizar la primera forma, ¿no? Entonces, reemplazando datos, acá está, 20 radianes por segundo, ¿sí? Entre 2pi, se supone, habíamos dicho que 2pi tenía radianes por ciclo. Entonces me da 3.2 ciclos por segundo o, si ustedes quieren, 3.2 Hz. ¿Ok? Ningún problema, ¿no? Y finalmente, ¿sí? El tiempo o el periodo T. ¿Qué unidades tiene el periodo? Segundos. Segundos, ¿no? Entonces, ¿cuál era la fórmula del periodo? Ya. El periodo estaba en función de... Tenía dos alternativas, ¿no? Fíjense, la frecuencia angular, o también puedo utilizar la masa, o finalmente la frecuencia lineal. Como ya tengo la frecuencia lineal, ¿sí? Simplemente calculo su inversa, ¿no? Entonces tengo mi frecuencia lineal y el periodo me va a dar 0.31 segundos. ¿Está bien, no? Sí, ingeniero. Ok. Sí. Bueno, ya no tenemos más tiempo. Es hasta las 10:45 hoy, ¿no? Sí. Sí, ingeniero. Ya, ok, vamos a quedar acá, ¿ya? Hemos hecho algo medio lento, pero como tarijeño, seguro, ¿no? Estamos avanzando lento, pero quiero que tengan esos conceptos bien claros, ¿sí? ¿Se ha entendido alguna duda que tengan al respecto? Una pregunta, Inge, ¿será que nos podría pasar las diapositivas? Ya. Se las Gracias. voy a pasar. ¿Ya? Perfecto. Les voy a pasar y de todas maneras, en el grupo, el ingeniero Roberto ha pasado el libro, ¿no? El libro en el cual nos vamos a basar más o menos. Es el que está mejorcito
para ver estos temas ya que están en el pensum de la materia. ¿Listo? ¿Alguna duda, consulta que tengan de lo visto hasta acá? Ya, no hay duda. Les voy a pedir que siempre tomen apuntes, por favor, ¿ya? Más allá de que se grabe la clase, más allá de que les pase las diapositivas, apunten ustedes lo que entiendan, ¿sí? No se confíen, apunten. Ese rato les puede salir una duda, ¿entendido? Entonces, bueno, cada clase vamos a hacer lo que hicimos hoy. Vamos a hacer un repaso de lo anterior, ¿sí? Entonces les pido que de sus apuntes vean y si tienen alguna duda, en la siguiente clase me preguntan, ¿ok? Bueno, no sería nada más, jóvenes. Nos vemos el día martes entonces, ¿ya? Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Buen fin de semana. Bueno. Gracias, ingeniero, gracias. Hasta luego.